Hola, hola estimados, bendiciones. Les saluda la licenciada Joana Abreu y en esta ocasión pues vamos a aprender a elaborar un presupuesto operativo. Lo vamos a ir haciendo paso a paso. Anteriormente definíamos que es un presupuesto operativo, que son los de utilización más frecuente. Estos presupuestos hacen referencia principalmente al área de comercialización, producción, a los gastos de gestión, los cuales suelen abarcar un ejercicio económico, un año. Si bien en algunos casos puede resultar aconsejable referenciarlos a otra subdivisión temporal, tal como trimestre, semestre, etc. Sabemos que los elementos que integran un presupuesto operativo son presupuestos de venta, presupuesto de producción, presupuesto de compra, de gasto de venta, presupuesto de publicidad, presupuesto de investigación y desarrollo, presupuesto administrativo o de administración, etc. Entonces, para ello vamos a ir a conocer nuestro ejercicio, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Y tenemos la información, ¿verdad?, de esta empresa industrial ganando Lida. Y aquí pues tenemos lo que es el balance general, que lo vamos a utilizar, y tenemos una información adicional o antecedentes de lo que es la empresa. Tenemos que las ventas proyectadas para el mes de abril a junio en unidades son las siguientes: abril 2.500, mayo 2.800, junio 3.000 unidades. El precio de venta bruto estimado para abril es de 1.000, para mayo 1.100, para junio 1.200. En marzo se vendieron 2.200 unidades a precio con el impuesto incluido de 980. La política de venta de la empresa es de 40% de contado y 60% a 30 días. La empresa estima un 5% de incobrabilidad para las ventas al crédito. Los inventarios deseados de productos terminados al 1 de abril, 1.000 unidades, al 30 de abril, 1.100 unidades, 31 de mayo, 1.200 y al 30 de junio, 1.300 unidades. Se requieren 2 unidades, que es el estándar de eficiencia. Entonces, 2 unidades de materia prima para terminar un producto. El costo de la materia prima para abril es de 35, para mayo de 40 y para junio de 45. La empresa utiliza lo que es el método PEPS. El método PEPS es un sistema que facilita las salidas inmediatas de la mercancía que ingresó primero al almacén. De ahí el término primeras entradas, primera salida. De esta manera, el stock se renueva constantemente, evitando que los productos lleven mucho tiempo en el almacén, ¿verdad? Las primeras compras que entran son las primeras compras en salir en cuanto a las ventas, los primeros que se venden. Bien, aquí el método PEPS para el control de inventario. La empresa desea mantener un stock mínimo de materia prima del 40% de la producción del mes siguiente. Para julio la producción estimada es de 2.000 unidades. La hora estimada de mano de obra directa al costo por las horas del siguiente: abril 3 horas por unidades a 15, lempiras, mayo 2 horas de unidades a 18 y junio 4 horas de unidades a 10. Tenemos la mano de obra, el costo indirectos de fabricación variable estimado lo siguiente: la mano de obra indirecta 15 por hora, leyes sociales 15 por hora de mano de obra directa y mantención 10 por hora. Servicios generales 5. Tenemos los costos, ¿verdad? Tenemos los costos directos de fabricación y gastos fijos estimados son los siguientes: de sueldo de fábrica 150.000,
sueldo de supervisor de fábrica 100.000, material indirecto 65, sueldos de vendedores 300, mantención 5.800, seguros de fábrica 7.800, depreciación de fábrica 13.000 y depreciación de ventas 7.700. Los gastos de ventas variables estimados son los siguientes: comisiones de vendedores 5%, publicidad 1%. Los gastos administrativos fijos estimados son los siguientes: sueldos administrativos 250.000, seguros 25.000 y depreciación de oficina 12.000. La política de pago a los proveedores es de 50% a 30 días y 50% a 60 días. La empresa desea mantener un saldo mínimo en caja de 300.000. Las cuentas por pagar, el impuesto y los sueldos fueron cancelados en abril. El precio por pagar corresponde a las 3 últimas cuotas iguales a cancelar en el mes de abril, mayo y junio. Entonces ahí tenemos lo que es nuestro ejercicio, y para ello pues vamos a empezar a elaborar lo que es nuestro presupuesto operativo. Para ello vamos a crear lo que es otra página en nuestro mismo documento aquí en Excel, y yo aquí tengo ya lo que son, ¿verdad?, los esquemas de los diferentes presupuestos que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que es nuestro presupuesto de venta. Aquí lo tenemos y está conformado con la cantidad a vender, con el precio de venta estimado, las ventas netas y el impuesto. Entonces, tenemos aquí la cantidad a vender. Vamos a los antecedentes y dice que para abril, tenemos aquí, dice que las ventas, el precio de venta, vamos a ver, las ventas proyectadas son para abril 2.500, para mayo 2.800 y para junio 3.000. Esas son las ventas proyectadas. Entonces vamos a ver la cantidad a vender, lo que quieren vender. En abril 2.500, en mayo 2.800 y en junio 3.000. Bien, ahora vamos a tener el precio de venta estimado. Vamos siempre a los antecedentes y dice aquí que el precio de venta bruto estimado para abril es de 1.000. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que dice que es un precio bruto, o sea que tenemos que sacarle el impuesto. Para abril son 1.000, entonces tenemos que sacar el impuesto, tendríamos que hacer los 1.000 entre 1.15. Y para mayo 1.100 y para junio 1.200. Ok, entonces vamos a nuestro presupuesto aquí y tenemos que las ventas de precio estimado, ¿verdad?, como está en bruto, aquí tengo una, dice este precio bruto, entonces le sacamos el impuesto. Bien, entonces para abril decía que era 1.000, entonces vamos a poner 1.000 entre lo que es el 1.15 para que nos saque lo que es el impuesto. Ahí tenemos, ¿verdad? Y aquí lo mismo vamos a poner, serían 1.100 entre 1.15. Y en junio es de 1.200, voy a poner 1.200 entre lo que es 1.15. Sabemos que el impuesto es el 15%, pero como este es un precio que está en bruto y necesitamos sacarle el impuesto, entonces lo dividimos entre 1.15. Ok, ahí lo tenemos. Entonces las ventas netas van a ser lo que es la cantidad a vender por el precio neto, porque ya sacándole el impuesto lo que nos queda es un precio neto. Entonces vamos a poner
igual vamos a multiplicar lo que es los 2.500 por el impuesto, o perdón, el precio neto, el precio de venta neto, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, y esta misma pues lo copiamos aquí, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula para mayo, 2.800 por 956.52, y ahí lo tenemos. Ahora el impuesto, vamos a sacar el impuesto. El impuesto sería el 15% de las ventas netas, ¿verdad? Entonces sería igual ventas netas por el 15%, ¿verdad? 15% o el 0.15, como usted lo quiera poner. Ahí lo tenemos. Este lo vamos a correr, la fórmula es la misma para los demás, ¿verdad? Ahí ya sabemos que es el impuesto, es el 15% para mayo de las ventas netas, aquí lo tenemos. Y las ventas brutas, ¿verdad? Sería obviamente la suma de venta neta más el impuesto. Y aquí lo tenemos. Aquí ya tengo yo la fórmula escrita en este cuadro. Entonces, y así pues nos quedaría lo que es nuestro presupuesto de ventas, ¿verdad? La cantidad a vender por el precio de venta neto nos da las ventas netas. Y las ventas netas más el impuesto nos da el total de ventas brutas. Entonces ahí tenemos lo que es nuestro presupuesto de ventas. Ahora vamos a lo que es nuestro presupuesto de cobranza, ¿verdad? Y tenemos ingresos por ventas al contado 40%, ventas al crédito 60% y estimación de deudores incobrables un 5%. ¿De dónde sacamos esta información? De aquí, ¿verdad? De nuestra información general. Aquí en el inciso B dice que la política de venta de empresas del 40% contado, 60% a 30 días, o sea que el mes siguiente se reciben los otros 60%. Y la empresa estima un 5% de incobrabilidad para las ventas al crédito. Bien, entonces vamos aquí a nuestro presupuesto de ingresos de venta de contado. Entonces recibe el 40% el mismo mes y el 60% el próximo mes. Bien, entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? De las ventas brutas a este precio, que son 2.500.000, le vamos a calcular el 40% que es de contado. Entonces vamos a poner un igual, los 2.500.000 por lo que es el 40%. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Este 40% lo vamos a recibir en abril, y el próximo mes, que es en mayo, vamos a recibir los de las ventas al crédito, que son 60.000. Entonces vamos a hacer igual siempre esta venta de abril por el 60%. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, al igual aquí en mayo, de esta venta de mayo, vamos a recibir en mayo el 40%, ¿verdad? Que es las ventas de contado. Entonces lo vamos a recibir ese 40%. Y en junio vamos a recibir lo que es el 60% de las ventas de mayo, ¿verdad? Entonces lo ponemos por el 60%. Ahí lo tenemos. En junio vamos a recibir el 40% de las ventas brutas. Vamos a poner por siempre el 40%. Y en junio recibiría, en el otro periodo que es de julio, quedaría pendiente en recibir los 60%, ¿verdad? De las ventas de junio, que son el 60% de las ventas al crédito. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir en abril?
En abril recibiríamos el 60% de la venta del mes anterior, o sea, del mes de marzo. ¿Y de dónde sacamos esa cantidad? Que nos, para ponerlo ahí, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, del balance general que ya ha sido proporcionado. Y aquí tenemos los deudores por venta. Ahí lo tenemos, ingreso por venta del 60%, ¿verdad? Que se va a, que vamos a recibir en el mes, o que se va a recibir en el mes de abril, que fueron el pendiente que quedó en el mes de marzo. Entonces sería 1.293.600. Entonces aquí lo colocamos 1.293.600 y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces la estimación de deudores incobrables, que es el 5%, lo tenemos aquí, ¿verdad? En la información general o en antecedentes de la empresa, y aquí nos dice que la empresa estima un 5% de incobrabilidad de las ventas de crédito, o sea que ya lo que se estima que no se le va a pagar ese 5% a la empresa. Entonces lo tenemos aquí. Dice que son de las ventas al crédito, o sea, de las ventas que se hicieron al crédito, 5% de este mes y de todos los meses que vienen, mayo y junio, el 5% es incobrable. Entonces lo tenemos ahí y lo corremos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, y nuestro ingreso por ventas sería entonces la suma de las ventas al contado más las ventas al crédito menos los deudores incobrables, ¿verdad? La estimación de incobrable. Y eso nos daría lo que es el ingreso por ventas. Y ahí tendríamos lo que es nuestro presupuesto de cobranzas. Ahora vamos a lo que es nuestro presupuesto de producción. Y en el presupuesto de producción pues tenemos unidades a vender, que esa la vamos a sacar del presupuesto de venta, que son estas las unidades a vender, ¿verdad? Entonces podemos copiar el dato aquí y podemos pegarlo acá, ¿verdad? Puedo ponerlo, lo pego acá. Y ahí tenemos lo que son 1.500, 2.800 y 3.000. Ahora vamos a el inventario final deseado de productos terminados. ¿Qué dice aquí sobre el inventario? Dice que los inventarios deseados de producto terminado al 1 de abril son 1.000 unidades, al 30 de abril 1.100, al 31 de mayo 1.200 y al 30 de junio lo que son 1.300. Ok, entonces vamos a nuestro inventario final al 30 de abril, 1.100, al de mayo 1.200 y a junio 1.300. Ahí lo tenemos. Y el inventario inicial, entonces aquí lo tenemos, corroborando el inventario terminado, 1.100, 1.200 y 1.300. ¿Y cuál es el inventario inicial de abril? 1.000, ¿verdad? Entonces el inventario inicial de abril sería 1.000. El inventario inicial de mayo obviamente sería el inventario final que quedó en abril, que serían 1.100. Y en junio sería el inventario final de mayo, que serían 1.200. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a calcular lo que es las unidades a producir. En esta de las unidades a producir pues sería la suma de las unidades a vender más el inventario final menos el inventario inicial. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que es el presupuesto de producción. La fórmula pues solo la corremos para los otros espacios y ahí está.
Entonces, ahí. Entonces tenemos aquí ya nuestro presupuesto de producción. Bien, ahora vamos con nuestro presupuesto de compra de materia prima. Entonces tenemos unidades a producir. Bueno, nuestra base aquí de las unidades de producir son estas que tenemos aquí en lo que es nuestro presupuesto de producción. Entonces las vamos a copiar y vamos a pegarlas, ¿verdad? Aquí. Y listo, aquí lo tenemos. Y tenemos, luego viene lo que es un estándar de eficiencia. Vamos a los antecedentes y nos dice aquí que se requieren 2 unidades de materia prima para terminar el producto. Esto sería lo que es el estándar de eficiencia, 2 unidades. Bien, vamos aquí entonces si le colocamos 2 unidades. En este caso voy a cambiarle aquí porque está en monedas y no estamos hablando de monedas, estamos hablando de unidades. Ok. Entonces, ahora tenemos las unidades requeridas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo calculamos multiplicando las unidades a producir por la estándar de eficiencia, ¿verdad? Entonces, le damos igual y aquí tenemos lo que es las unidades requeridas, que también le voy a quitar lo de la moneda. Y la fórmula la voy a copiar o la voy a correr hacia los otros periodos, que es mayo y junio. Bien, entonces vamos a lo que es el inventario final deseado, ¿verdad? De la materia prima. Entonces lo tenemos aquí anteriormente. El inciso F dice que la empresa desea mantener un stock mínimo de materia prima del 40% de producción del mes siguiente. Para julio la producción estimada es de 2.000 unidades. Bien, entonces el 40% del mes siguiente. Quiere decir entonces que para abril sería que vamos a sacar lo que es el 40%, ¿verdad? De las unidades a producir en el mes de mayo, porque es el 40% del mes siguiente. Entonces lo hacemos por el 40%. Y ahí lo tenemos. Y en mayo sería el 40% de las unidades a producir en el mes de junio. Lo multiplicamos por el 40%. Y en junio dice que la producción estimada es de 2.000 unidades. ¿Ok? Entonces le vamos a calcular los 2.000 por el 40%. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que es lo de el inventario final. Ahora vamos con el inventario inicial, ¿verdad? El inventario inicial de mayo sería el final de abril, ¿verdad? En este caso sería el final de abril. Y el inventario inicial de junio sería el final de mayo. Entonces, el inventario inicial de abril sería el final de marzo. ¿Y cuál sería entonces el inventario final de marzo? Decía que era el 40% del mes siguiente. En este caso sería el 40% de las unidades a producir del mes de abril. Entonces sería este sería el 40%, ¿verdad? Por el 40%. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las unidades a comprar? Lo que vamos a necesitar comprar al final serían entonces, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Sería entonces las unidades requeridas, que son estas, más el inventario final,
menos el inventario inicial. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? En este caso, igual, tengo problemas que todo está configurado con la moneda, pero le vamos a poner en general. Aquí vamos a correr la fórmula porque es la misma para todo. Poner aquí en negrita para que se haga la diferencia y lo tenemos, ¿verdad? Para ello entonces vamos a ver lo que es el precio de compra neta, ¿verdad? De cada mes, y lo vamos a los antecedentes, y dice aquí que el costo de la materia prima para abril es de 35, para mayo 40 y para junio 45. Y la empresa utiliza, ¿verdad?, el método PEPS para el control de inventario. Ya le explicaba al inicio que el método PEPS es las primeras mercadería que entra en la primera en venderse. Ok, entonces tenemos 35, 40 y 45. Lo escribimos aquí. 35, ese sí es el costo. 40 y 45. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto sería el total de las compras netas? Entonces, pues multiplicamos lo que es las unidades de compras por el precio de compra neta. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Para sacar lo que es las compras netas, multiplicamos el total de unidades de compras por el precio de compra neta. Y vamos a poner la misma fórmula para mayo y junio, y ahí tenemos las cantidades. A esto pues le vamos a sacar lo que es, le vamos a agregar, mejor dicho, lo que es el impuesto, ¿verdad? Entonces vamos a de las compras netas por lo que es el 15%. Y ahí lo tenemos. Entonces a esto también es la misma fórmula para mayo y junio, solo corremos la fórmula. Y tenemos las ventas brutas, las compras brutas, que serían igual las compras netas más el impuesto, ¿verdad? Y esta es la misma fórmula, solo la corremos o la copiamos como ustedes gustan. Y ahí lo tenemos. Ya aquí pues tendríamos lo que es el presupuesto de compra de materia prima. Bien, entonces ahora vamos a elaborar lo que es el presupuesto de pago a proveedores. Y para ello vamos a ver qué dice la política, ¿verdad? En cuanto a los pagos a proveedores, lo vamos a antecedente. Y aquí tenemos en el inciso L, dice la política de pago a proveedores del 50% a 30 días y el 50% a 60 días. Ok, entonces dice que el 5, o sea, vamos de la compra brutas de abril, se va a pagar el 50% en 30 días. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 30 días? En mayo. Entonces vamos a poner igual la compra bruta de abril por el 50% o entre 2, como usted guste. El 50% lo voy a poner yo en este caso. Ahí. Entonces, de estas compras se pagaron a 30 días el 50%, que sería en mayo. Y los otros el 50%, perdón, se pagarían en junio, que sería que se cumplirían los 60 días. Entonces sería igual las compras brutas del mes de abril por el 50%. Y ahí lo tenemos. Ahora, las compras brutas del mes de mayo, ¿verdad? Entonces se pagarían un 50% en junio, y el otro 50% quedaría pendiente para el periodo del mes de julio. Entonces aquí vamos a poner igual las de mayo, el 50%,
y el otro 50% que pagaríamos o se pagaría en julio. Y ahí lo tenemos. Entonces, las compras del mes de julio, mes de junio, perdón, quedarían totalmente pendientes, ¿verdad? Quedarían pendientes para pagar en julio y agosto, 50 y 50. Entonces, en este caso vamos a hacer las de julio, porque esta cantidad que queda aquí es la que pondríamos en nuestro balance, ¿verdad? Final en las cuentas a pagar, en las cuentas de proveedores. Ahora por el 50%. Y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pondríamos entonces en el mes de abril? ¿Qué cantidad iría aquí? Pues aquí tendríamos que ir al balance, arriba, y aquí tenemos en proveedores que son 370.000, que serían ingresos de venta al contado abril y mayo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Serían ingresos de compras, no de venta, hay un error ahí. Bueno, entonces serían estas compras, ¿verdad? Todas son al contado. Entonces son 370.000 igual. 370.000 por el 50%. Que se pagaría en abril y el otro 50% que se pagaría en mayo por el 50%. Y ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos, entonces aquí sería para julio, ¿verdad? Que esto quedaría pendiente por pagar. Y el egreso por pagos a proveedores entonces sería, en este caso, la suma del mes de abril, en mes de mayo la suma de las compras a 30 días y las compras a 60 días. Igual, ¿verdad? Esta sería una sumatoria en cada uno de los periodos. Y así pues tenemos lo que es el presupuesto de pago a proveedores. Bien, ahora vamos al presupuesto de costo de materia prima. Y para ello tenemos materia prima requerida. ¿De dónde vamos a sacar esa materia prima requerida? De las unidades a comprar, de aquí, ¿verdad? Del presupuesto de materia prima. Entonces, las unidades requeridas, perdón, dice materia prima requerida, lo vamos a sacar de este presupuesto de materia prima requerida y aquí, de materia prima, perdón, y aquí tenemos las unidades requeridas, que son estas. Entonces las vamos a copiar y las vamos a pegar aquí. Vamos a pegarla con el vínculo. Entonces la tenemos aquí. Voy a quitarle siempre lo de la moneda, pero que aquí está así. Aquí tenemos. Entonces aquí tenemos lo que es ya la materia prima requerida. Ahora vamos a ir a las unidades de inventario inicial. Entonces el inventario inicial lo tenemos también aquí en el presupuesto de compra de materia prima. El inventario inicial es este, ¿verdad? Entonces lo copiamos y lo vamos a traer aquí, lo vamos a pegar. Y ahí lo tenemos, lo pegamos. Ahí pues ya hemos extraído del presupuesto de compra de materia prima lo que es la materia prima requerida en las unidades de inventario inicial. Ahora vamos a sacar lo que es la unidad del periodo actual, que es esta parte de aquí. Vamos a hacer esta parte primero. Y esta pues esta unidad del periodo pues es igual a la materia prima requerida menos el inventario inicial. Y ahí lo tenemos
corremos siempre la fórmula. Bien, entonces, para saber cuánto es el costo del inventario inicial, tendríamos que ir a nuestro balance, ¿verdad? Aquí está materia prima, dice que 98.000. Entonces, tendríamos que ir a los 98.000. Entonces, el costo unitario sería entonces, según los antecedentes del balance, materia prima 98.000. Entonces aquí vamos al costo unitario, sería entonces 98.000 entre una división, las unidades del inventario inicial, ¿verdad? Que son 94.23. Eso es lo que cuesta el que tiene cada unidad, el costo de cada unidad. Ahora, el costo de inventario inicial, o sea, el costo total de inventario inicial, entonces sería igual a el inventario inicial por los 94. Esto sería para el mes de abril. Y ahí lo tenemos, los 98.000 que estaría aquí en la materia prima. Entonces así nos quedaría, en este caso voy a ponerlo en negrito acá para que resalte. Bien, entonces, bueno, esto es en cuanto al mes de abril. Tenemos ahora el costo unitario. ¿Cuánto fue que compramos en el mes de abril? Serían 35. Bueno, entonces escribimos 35. Y el costo unitario o el costo de periodo actual, más que todo, sería entonces la multiplicación de las unidades vendidas por el costo unitario, que nos daría esta cantidad. Y ya el costo de materia prima requerida entonces sería la suma de el inventario inicial más el costo del periodo actual. Y ahí lo tenemos, lo que sería lo del mes de abril. Bien, ahora vamos al mes de mayo. Voy a ir corriendo estas fórmulas que van a ser la misma para cada periodo, ¿verdad? Entonces en el mes de mayo, ¿de cuánto es el costo unitario de inventario inicial? Entonces sería del mes de abril, que serían 35, ¿verdad? El anterior del mes de abril sería, el que compramos sería 35. Ese sería el inicial en mayo. Y ahí lo tenemos. Pero en mayo, ¿verdad? Sabemos que el costo de inventario, vamos a ver, el costo de inventario inicial de mayo sería el costo del mes anterior, que serían 35. Aquí lo tenemos. Ahora, el costo unitario del periodo actual, o sea, a cuánto compramos en mayo, serían a 40, ¿verdad? Lo sacamos de aquí. Del presupuesto de materia prima serían 40. Entonces lo escribimos 40. Y ahí lo tenemos. Los unidades del periodo actual por el costo unitario nos da lo que es el costo del periodo actual. Y la suma del costo de inventario inicial más el costo del periodo actual nos da el costo materia prima requerida. Y vamos al mes de junio. Entonces el mes de junio, el costo unitario del inventario inicial sería de mes anterior, que sería de mayo, que serían 40 lempiras. Y en junio compramos a 45, ¿verdad? El precio de compra era 45, entonces lo escribimos 45. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Esto sería entonces lo que es el presupuesto de costo de materia prima. Cabe recordar que en este presupuesto, ¿verdad?, de costo de materia prima nos sirve para darnos cuenta, ¿verdad?, y ver el costo que ha tenido inicialmente lo que son las unidades y el costo actual, ¿verdad?, con el que se compra, el anterior y el actual. Bien, entonces vamos al presupuesto de mano de obra directa. Bien, entonces aquí tenemos las unidades a producir. Ya estamos en el presupuesto de mano de obra directa, entonces las unidades a producir lo vamos a traer. ¿De dónde lo vamos a traer?
obviamente del presupuesto de compra de materia prima. Aquí tenemos unidades a producir. Vamos a copiar estas tres cantidades y lo vamos a traer a nuestro presupuesto de mano de obra directa. Entonces lo pegamos. Y como siempre, pues hay que quitar esto aquí. Ahora tenemos el estándar de eficiencia. Vamos a ver qué dice aquí los antecedentes. Tenemos aquí que las horas estimadas de mano de obra directa en el costo por hora es el siguiente. Aquí están ya los estándares establecidos de 3 horas por unidades, 15, 2 horas para mayo 18 y 4 horas para junio, que son 10 por unidades a 10. Entonces sería 3, 2 y 4. Entonces aquí lo pondríamos 3, 2 y 4. ¿Verdad? Entonces, eso estamos hablando en lo que son las horas requeridas. Unidades a producir y el estándar de eficiencia 3.2 y vamos a ver lo que son las horas requeridas. Entonces, las horas requeridas obviamente va a ser de las unidades a producir. De las unidades a producir por, ¿verdad?, el estándar de eficiencia. Y ahí lo tenemos. Vamos a copiar nuestra fórmula. La vamos a poner en negrita. Bien, y entonces vamos al costo de mano de obra, que dice que es de 15, 18 y 10. Bien, entonces tenemos 15, 18 y 10. Y aquí el costo de mano de obra directa, el total, sería entonces la multiplicación de las horas totales requeridas. La multiplicación de las horas totales requeridas por el costo de mano de obra. Y ahí lo tenemos. Corremos la fórmula, ¿verdad? Y ahí tenemos ya lo que es nuestro presupuesto de mano de obra directa. Bien, aquí en este presupuesto de costos indirectos de fabricación podemos ir a los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes. Y tenemos aquí que tenemos los costos indirectos de fabricación variables estimados son los siguientes: mano de obra directa, leyes sociales, mantención y a ver, servicios generales, ¿verdad? Y está todo por horas, ¿verdad? La mano 3 por hora, 1 por hora, 2 por hora y 1 por hora. Entonces todo esto lo vamos a trasladar aquí: mano de obra directa, leyes sociales, mantención, servicios y total de costos indirectos de fabricación variables. Luego teníamos los costos directos de fabricación fijos, que nos podemos ir aquí a los antecedentes, ¿verdad? Y tenemos, vamos a ver aquí, si me los captura, aquí tenemos los costos indirectos de fabricación y gastos fijos estimados en los siguientes: sueldos de fábrica, sueldo de supervisor, material directo, sueldo vendedor, mantención, seguro de fábrica, depreciación de fábrica y depreciación de ventas. Entonces eso lo vamos a colocar aquí, ¿verdad?, en este presupuesto, y al final le ponemos total de costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a tener que la mano de obra indirecta dice que la mano de obra indirecta es 3 lempiras por hora. Entonces vamos a ir a donde tenemos las horas, vamos a poner igual, donde tenemos el total de horas requeridas, que es aquí en nuestro presupuesto de mano de obras, y lo vamos a multiplicar por 3. Perdón, lo multiplicamos por 3. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y lo mismo hacemos para abril y mayo. Aquí lo tenemos, multiplicamos vamos a ver aquí en junio sería el de 62 y ahí lo tenemos. Y leyes sociales
Tenemos un empira, el otro 2 y el otro 1. Entonces hacemos lo mismo aquí en leyes sociales. Ponemos igual por 1 por 1 y alamos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. En mantención tenemos lo mismo, que sería aquí ya en mantención es A2 y A1, ok. Entonces hacemos lo mismo, igual el total de horas por 2. Jalamos nuestra fórmula y en servicios generales tenemos que es A1 por 1 y corremos la fórmula. Y luego tenemos lo que es el total de costos fijos. Hacemos la sumatoria y listo, ¿verdad? Tenemos la sumatoria por periodo o por mes de lo que son los costos indirectos de fabricación variables. Bien, entonces aquí este presupuesto es de costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Aquí tenemos los costos indirectos de fabricación variable y tenemos los costos indirectos de fabricación fijo. Pero para ello vamos a ver aquí los antecedentes y si nos podemos fijar, ¿verdad? Aquí dice costos indirectos de fabricación y gastos fijos estimados. Entonces vamos a tener que hacer, escoger o hacer la adición de los que son los costos y separar los costos de los gastos. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, tenemos aquí ya clasificado, ¿verdad? Lo que son los costos indirectos de fabricación fijo. Tenemos sueldo de fábrica, supervisor, material indirecto, mantención, seguro de fábrica y depreciación de fábrica. Entonces vamos a proceder a los antecedentes, ¿verdad? A ver los sueldos de cada uno. Entonces tenemos el de sueldo de fabricación o sueldo de fábrica, que son 150.000. Supervisor de fábrica 100.000. Entonces tenemos 150.000. Tenemos 100.000. Material indirecto creo que son 65.000. Mantención 5.800. Seguro de fábrica y depreciación de fábrica. El seguro de fábrica es de 7.500 y la depreciación de fábrica es de 13.000. Seguro de fábrica 7.800, perdón. Ok, 7.800. La depreciación, obviamente, 13.000. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a correr para los otros meses, porque son las mismas cantidades, porque son costos fijos, ¿verdad? Eso no cambia, eso se paga mensualmente. Entonces, aquí vamos a hacer la que es la sumatoria, ¿verdad? De estas cantidades que acabamos de escribir aquí y lo vamos a correr la fórmula. Ok, corremos la fórmula. Estos son los costos fijos, voy a poner en negrita. Y ahora pues el total de los costos indirectos de fabricación sería entonces la suma de los costos variables más los fijos, son estos de aquí. Le damos enter y corremos nuestra fórmula, ¿verdad? Y voy a poner en negrita ahí, y aquí pues voy a ponerle un color
Y así tendríamos, ¿verdad?, ya nuestro presupuesto de costos indirectos de fabricación. Bien, vamos al presupuesto de costos de producción. Pues esto sería más que todo el costo de materia prima directa, el costo de mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, que lo vamos a sacar de los presupuestos anteriores, ¿verdad? Costo de materia prima directa sería aquí, sería esta cantidad, ¿verdad? El costo de materia prima. Podemos copiar los 3 para los meses anteriores. Entonces los voy a copiar. Los traigo aquí al presupuesto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con la mano de obra. Eso sería costo mano de obra directa, que lo vamos a sacar del presupuesto de mano de obra directa, que sería esta cantidad, ¿cierto? Los traemos para acá. Solo vamos a ir pegando. Y tenemos el costo indirecto de fabricación, que es el que acabamos de hacer, que son estos, ¿verdad? Entonces lo pegamos también nuevamente. Okay. Hice un pegado diferente. Ok, voy a copiar, voy a pegar nuevamente. Ahí lo tengo. Bueno, ahí lo tenemos. Y el costo total de producción, pues sería la suma de todos los costos, ¿verdad? Entonces voy a sumarlo. Ahí solo voy a correr la fórmula y vemos ahora las unidades a producir. Bueno, estas unidades a producir las vamos a sacar directamente del presupuesto de producción, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro presupuesto de producción. Están las unidades a producir. Aquí vamos a quitar moneda, ¿verdad? Aquí tenemos el presupuesto de producción. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en aquí. Lo pegamos, ¿verdad? Y voy a quitarle la moneda. Ahí lo tenemos listo. Ahora el costo unitario, pues, de producción sería entonces, saldría entonces de la división de los costos de producción entre las unidades a producir. Y ahí está, el costo unitario de producción, ahí lo tenemos y vamos a dar la fórmula y ahí está. Ahí tenemos entonces el presupuesto de costo de producción. Bien, ahora pues vamos al presupuesto de costo de venta. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular el costo de las unidades que se van a vender haciendo uso del método PEPS. O sea, sacando primero las unidades del inventario inicial, luego las del periodo actual, ¿verdad? Entonces las unidades a vender, que son estas, las vamos a sacar del presupuesto de venta. Vamos a ver a nuestro presupuesto de venta. Fue el primer presupuesto que hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a tener los datos aquí. Vamos a copiar y lo vamos a colocar aquí en las unidades a vender. Lo vamos a copiar. Ahí. Unidades a vender. Ahí lo tengo. Ahora tenemos las unidades del inventario inicial. Entonces esto lo vamos a traer del presupuesto de producción. Presupuesto de producción. Aquí, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son el inventario inicial. Es este. Lo vamos a copiar
y lo vamos a pegar acá. Aquí. Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a sacar el costo, las unidades del periodo actual. Vamos a sacar las unidades del periodo actual y vamos a hacerlo restando las unidades a vender menos, ¿verdad?, las unidades del inventario inicial. Ahí lo tenemos. Y estas son las unidades del periodo, las unidades del periodo actual. Ok. Y esto lo vamos a arrastrar hasta acá. Y ahí lo tenemos. Luego vamos a sacar lo que es el costo unitario del inventario, que es aquí. Vamos a sacar el costo unitario del inventario. Bien, entonces el costo unitario del inventario lo vamos a sacar directamente de los productos terminados, ¿verdad? 650.000 del balance general. 650.000 que sería los productos terminados de marzo, de las fechas finales de marzo, y lo pondríamos aquí, que sería el inicial de abril. Entonces tendríamos que poner 650.000, ¿verdad?, entre lo que son los 1000. Podríamos poner de un solo los 650, pero en este caso yo quiero poner aquí. Y el costo inventario inicial obviamente sería la multiplicación, voy a borrarlo, volver a hacer, sería la multiplicación de los 1000 por los 650, que sería el costo unitario, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Entonces ahí está prácticamente en lo que se refiere al mes de abril. Bien, vamos al costo unitario del periodo actual, lo sacamos directamente de los costos unitarios de producción, ¿verdad? Podemos copiar este y lo colocamos aquí. Ouch. Voy a pegarlo con vínculos, ahí, lo tenemos ahí. Y obviamente el costo del periodo actual sería entonces la multiplicación, ¿verdad?, las unidades del periodo por el costo unitario. Y ahí lo tenemos. Y el costo de unidades vendidas, obviamente, vamos a alar esto para acá. Y vamos a ponerlo en negrita aquí. Y obviamente el costo de unidades vendidas sería entonces lo que es el inventario inicial más el costo del periodo actual. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos y voy a correr la fórmula. Bien, ahora vamos a terminar el de mayo y junio porque nos hace falta lo del costo unitario de inventario inicial. Entonces para mayo será el de abril, ¿verdad?, la finalización de abril. Lo sacamos de los presupuestos de costo de producción. Entonces para mayo el inventario inicial de mayo sería, porque este que está aquí es el final, el inicial sería con el que terminaron en abril. Entonces sería este, y para junio sería el de mayo, ¿verdad? Sería este. Y ahí pues tenemos terminado lo que es nuestro presupuesto de costo de venta. Vamos a guardar los cambios para proseguir. Bien, entonces vamos con nuestro presupuesto de gastos administrativos y de venta, ¿verdad?, donde vamos a ir aquí a los antecedentes para que podamos sacar algunos detalles. Tenemos
los gastos de ventas variables. Vamos a calcular primero los variables, luego vamos a calcular los fijos. Tenemos comisión de vendedores y publicidad. Tenemos gastos administrativos fijos, que son sueldos administrativos, seguros, depreciación de oficina. Y pues no debemos olvidar que en esta parte de aquí quedaron algunos pendientes de algunos gastos, porque solo sacamos los costos. Entonces los gastos pendientes que dejamos ahí son los sueldos de vendedores y la depreciación de ventas. Entonces vamos a ir a nuestro presupuesto y pues aquí vamos a calcular o a detallar las comisiones de vendedores de publicidad, que estos serían los total de gastos variables. Luego vamos a los sueldos de vendedores, depreciación de ventas, sueldos administrativos, seguro, depreciación de oficina, que eso serían los gastos de administración y ventas, serían los gastos de administración fijos. Y entonces serían los total de gastos fijos y luego los gastos de administración y venta, que sería la suma de total de gastos variables más la suma de gastos fijos. Bien, vamos al primero que dice comisión de vendedores. Vamos a los antecedentes que dice comisión de vendedores, dice que es el 5%. Los gastos de ventas variables estimados son del 5%. ¿5% de qué? De lo que son las ventas netas. ¿Verdad? El 5% de las ventas netas. Ok. Entonces vamos a colocar igual las ventas netas por el 5%. Y ahí lo tenemos. Dice que la publicidad es del 1%, siempre de las ventas netas. Entonces vamos a poner igual. Vamos arriba a nuestro presupuesto de venta. Ventas netas. Por, en este caso, el 1%. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a pasar estos datos para los otros periodos. Vamos a ver aquí en las ventas netas. Ok. Vamos al final nuevamente. Y bueno, los gastos aquí sería la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de eso lo traspasamos. Bien, entonces aquí vamos a los sueldos de los vendedores, ¿verdad? Vamos aquí tenemos en el pendiente que dejamos sueldo vendedores 300.000 y lo que es la depreciación de ventas de 7.700. Luego tenemos sueldo administrativo 250.000, seguro 25 y la depreciación de 12.000. Bien, entonces tenemos sueldo a vendedores, dijimos 300.000. La depreciación de ventas 7.700. Los sueldos de administración 250.000. Seguros 25.000. Y la depreciación de oficina 12.000. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a correr los datos para los que son fijos, ¿verdad? Son gastos fijos y aquí vamos a hacer la sumatoria y listo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a correr también la fórmula y luego aquí pues vamos a sacar el total de gastos de administración y venta, que sería gastos variables más gastos fijos y damos enter y corremos nuestra fórmula y ahí tenemos lo que es nuestro presupuesto de gasto de administración. Bien, y para culminar con nuestro presupuesto operativo, vamos a hacer nuestro último presupuesto, que es de pago de impuestos. Para ello vamos con el IVA débito fiscal y lo vamos a traer desde nuestro presupuesto de venta, ¿verdad? Lo tenemos aquí, débito fiscal, impuesto. Lo vamos a copiar.
traemos aquí al final, ¿verdad? Y tenemos el impuesto crédito fiscal, lo vamos a traer de nuestro presupuesto de compra de materia prima, que aquí lo tenemos, lo copiamos y lo vamos a pegar ahí. Bien, si nos fijamos, el IVA débito fiscal es mayor que el de crédito, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a tener un impuesto detenido. Entonces, vamos a calcularlo. Bien, entonces es un impuesto determinado que lo calculamos restando el impuesto de débito menos el impuesto de crédito, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, y pasamos aquí la fórmula para los otros periodos. Bien, entonces decía que aquí nos salió lo que es un impuesto determinado, porque el impuesto de débito fiscal es mayor que el de crédito. Si fuese al revés, entonces tuviéramos un remanente de crédito fiscal, pero en este caso no. Ahora tenemos el PPM. Estos son pagos provisionales mensuales. Vamos a ver qué dice los antecedentes. Creo que no dice nada de los pagos provisionales, no dice nada en cuanto a eso, ninguna tasa. Entonces, si no dice nada, si no determina una tasa, entonces nosotros le vamos a poner el 1%, ¿verdad? Una tasa mínima. Entonces lo vamos a calcular el 1% siempre de las ventas netas, ¿verdad? De nuestro presupuesto de venta. Entonces vamos a colocar entonces igual, vamos a colocar las ventas netas por el 1%. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a transcribir para acá, que siempre va a ser vamos a ver, aquí, ahí lo tenemos. Y el impuesto por pagar, si vamos al impuesto por pagar, lo vamos a calcular sumando, el impuesto determinado más los pagos provisionales mensuales. Y ahí, entonces, corremos la fórmula siempre, ¿verdad? Vamos a correr la fórmula. Vamos a poner aquí este. Pues corremos la fórmula y luego vamos al impuesto pagado. El impuesto pagado, ¿verdad? En mayo pagamos el impuesto que salió en el mes de abril, ¿verdad? El impuesto por pagar, Entonces le vamos a colocar aquí en mayo, porque está impuesto por pagar, en mayo lo pagamos. Entonces voy a colocarlo ahí. Ese no lo voy a poner en negrita acá. Y en junio pagamos el de mayo, que es Y en julio pagaríamos el de junio, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Ahí está, y este sería el periodo de julio. Y aquí que vamos a pagar en el impuesto en abril. En abril pagaríamos lo que quedaría pendiente, lo que quedó pendiente de pagar en el mes de marzo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar a nuestro balance y aquí tenemos el impuesto, que son 55,000. Entonces eso lo pagaríamos en abril. Entonces pagaríamos 55,000. Bien, y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es nuestro presupuesto de pago de impuesto. Y con esto pues terminaríamos lo que son los presupuestos operativos, ¿verdad? A todo esto que hemos realizado en esta jornada. Entonces
todos estos presupuestos conforman lo que son el presupuesto operativo o el presupuesto operacional, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llego con este video tutorial, y en la próxima pues estaremos aprendiendo a cómo elaborar lo que es un presupuesto financiero, porque nuestra meta es llegar al presupuesto maestro, ¿verdad? Entonces ya hemos aprendido cómo elaborar presupuestos operativos. Ahora en la próxima jornada vamos a estar aprendiendo lo que es la elaboración de presupuesto financiero. Bueno, entonces ha sido un placer. Será hasta la próxima. Bye bye.